Bueno, el particularismo histórico es una corriente que surge en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Representa una de la escuela quizás más importante de Estados Unidos respecto a la antropología. Y estas ideas del particularismo histórico van a definir en gran parte cómo va a ser la antropología. Si bien la antropología surge, digamos, con el evolucionismo, es el particularismo el que le da la forma que hoy conocemos, ¿sí? Los postulados del particularismo son los que mantiene hoy en día la antropología, ¿sí? Entonces eso hay que tener claro, que si bien la antropología surge con el evolucionismo, es el particularismo el que le da la forma que nosotros estamos viendo ahora. Para los antropólogos de esta corriente, cada cultura recorre una trayectoria distinta y singular, ¿sí? Y acá yo voy a ir explicando a medida que voy hablando del particularismo las diferencias que este paradigma tiene con los evolucionistas, a fin también de ayudarlos no solo con el práctico de particularismo, sino de ir resolviendo también el TP7 donde hay que comparar. Entonces, como decía, el particularismo cree que cada cultura tiene su propia trayectoria y que esa trayectoria es singular, ¿sí? Y el evolucionismo creía que había una sola trayectoria posible, que todas las culturas de todos los países iban a pasar exactamente por el mismo caminito y sobre todo que iban a evolucionar de la misma manera, ¿sí? Es decir, que en determinado momento todas las culturas iban a ser iguales, ¿no es cierto? Porque lo que estaba pasando es que estaban recorriendo un camino, el único camino posible para los evolucionistas, hasta llegar al final de ese camino, que era la civilización. ¿Cómo explicaba Boas las diferencias? Es muy fácil, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos. Cada cultura tiene su camino y eso es lo que genera las diferencias culturales. Bueno, pero ¿cómo explica las similitudes? Bueno, este autor dice que el comercio, entornos geográficos similares, es decir, dos culturas que están en distintos lugares, pero en esos lugares hay el mismo clima o el mismo terreno, es posible que desarrollen características similares. Después, por supuesto, cree que cuando los pueblos comercian entre sí van adquiriendo, además de los objetos con los cuales comercian, cree que también se van pasando algunas costumbres y algunos hábitos, y entonces a lo largo del tiempo eso genera que haya similitudes entre dos culturas en distintos lugares. En definitiva, para Boas, la cultura es el resultado de tres elementos que son las condiciones medioambientales, que sería esto del entorno, cómo es la geografía del lugar, en qué condiciones vive ese pueblo, los factores psicológicos, que se refiere a percepciones, ¿sí?, que tienen las personas, y las conexiones históricas, que está referido a la propia historia de ese pueblo y a su relación con otros pueblos, ¿sí? Es decir, a lo largo de esa historia, el pueblo, además de tener sus propios acontecimientos, se ha ido relacionando con otros pueblos distintos y ha adquirido de ahí también algunas cosas, algunas costumbres o partes del lenguaje. Bueno, por supuesto que considera que la historia es el factor más importante y más determinante, el factor más determinante, ¿no?, para explicar las características culturales de un pueblo.
Otro elemento de Boas que permanece hasta hoy en la antropología es el método etnográfico. Y acá hay otra gran diferencia con el evolucionismo, mientras el evolucionista en general se basa mucho en relatos de viajeros, se basa en especulaciones, no hace realmente un trabajo de campo, es decir, nunca está en relación directa con la cultura que está investigando. La etnografía, ya lo vimos en los primeros trabajos prácticos, es una forma de buscar información que es característica de la antropología y que se basa en la observación participante. ¿Qué quiere decir? Yo asumo un rol dentro de la cultura que voy a ir a investigar. No me quedo parado objetivamente. No me quedo lejos y tratando de aislarme de la cultura que quiero estudiar, sino que lo que tengo que hacer es todo lo contrario, meterme dentro de la cultura que quiero estudiar, aprender sus valores, aprender sus tradiciones, aprender su idioma y tratar de volverme un integrante de esa cultura. Un poco ese sería el objetivo de la etnografía, ¿no? Tiene que ver con asumir o ponerse en el lugar del otro. Por eso el texto dice en una parte, esto significa un avance determinante en la antropología porque se pasa de una postura especulativa, que era la del evolucionismo, ¿no? Que se sentaba en un escritorio básicamente a resolver a resolver las cuestiones antropológicas, se pasa a una postura participante. Bueno, de las cosas más importantes de esta teoría, por supuesto, la principal es que cada cultura tiene una historia particular y propia, que es una trayectoria única y que debe ser entendida en sus propios términos. Es esto que decíamos recién, ¿no? Yo para entender una cultura tengo que volverme parte de esa cultura en cierta forma. El otro postulado importante es el del relativismo cultural. Van a ver que estos postulados están todos relacionados con lo mismo, pero básicamente el aporte de esta idea del relativismo cultural es que no podemos decir que hay culturas superiores a otras. Como yo tengo que estudiar a cada cultura según su propia perspectiva, no la voy a juzgar en comparación con otra. No voy a decir los europeos son más avanzados que los americanos, basado en que uno ya conoce la pólvora y el otro no, sino que yo voy a estudiar cada cultura en base a sus propios términos, ¿no? Como yo voy a tratar de volverme parte de esa cultura para entenderla, no voy a necesitar y no voy a decir que hay una cultura superior a otra. Esta era una premisa que para los evolucionistas era básica, ¿no? Establecer un grado de progreso, decir esta cultura está más atrasada y esta cultura está más adelantada. Boas no tiene ningún interés en eso, no cree que eso sirva para nada, ¿no? No cree que eso nos acerque a conocer a la otra cultura. De hecho, lo que esa idea de categorizar hace es alejarnos y estereotipar más a la cultura que queremos conocer o estudiar. Y bueno, finalmente su método, que es el método que utilizan hoy los antropólogos y que como dije lo veíamos en los primeros videitos del TP1, la etnografía es el método por excelencia de la antropología y lo establece el particularismo histórico, ¿sí? Y desde el momento que lo establece lo van a usar todos los antropólogos.